Hola a todos, aquí vamos con un nuevo capítulo de este curso de programación básica y bueno, después de haber visto en los anteriores episodios y entradas del blog, que os dejaré los enlaces por aquí arriba en la descripción, os saldrán por la pantallita, pues vamos a aprender a escribir un ficherito en disco, algo que hacemos cotidianamente en nuestro trabajo o en nuestro ocio, pero esta vez lo vamos a hacer vía código. Y bueno, hay varias maneras. Una es utilizando en el espacio file y con el método crear. Y ahí pues trae varias sobrecargas y una de ellas es decirle la ruta y el tipo de fichero que queremos crear. Ahí veis la sobrecarga, una de ellas, que es la que vamos a usar nosotros. Trae 4. Nosotros vamos a usar esta primera, que es la manera más simple de crear un fichero. Vamos a crear simplemente el fichero, pero sin añadir contenido de momento. Por lo menos con este primer método de creación de ficheros que voy a enseñar. Voy a enseñar dos. Yo suelo utilizar el segundo, pero este es más simple. Pero yo suelo utilizar el segundo método. Y bueno, si veis, ahí en D pues ya tenemos el ficherito de nombre a prueba sin contenido, pero ya está creado. Y bueno, os voy a enseñar ahora también con este mismo namespace a borrar el fichero. Bueno, como veis me he creado otra aplicación de pruebas simplemente para esto, por no tenerla todo en la aplicación de menú. Vosotros si queréis crearos una clasecita y añadirlo en la aplicación de menú, pues adelante, pues podéis seguir practicando. Y ahora vamos a ver lo que pasa si creamos y intentamos borrar. Veis que nos dice el típico error del proceso no puede utilizarse porque está en uso por otro proceso. Esto es bastante común cuando se trabaja con ficheros y bueno, se produce porque hemos creado el fichero, pero a la vez, acto seguido, lo estamos intentando borrar y al sistema pues no le da tiempo y nos da el típico error este que seguramente todos hemos visto, de que no podemos acceder porque está siendo usado por otro proceso. Hay clases que traen un método que se llama dispose, que es para liberar todos los componentes. Este no lo tiene, así que simplemente, bueno, veis ahí todos los métodos disponibles con la IntelliJ. Si no os sale la IntelliJ en pantalla directamente, con control J os sale. Bueno, pues simplemente ahora comentando esa línea, pues forzamos el borrado. Esto pasa bastante cuando se trabaja con ficheros, este error. Por eso quería que lo mostrarais, o sea, que lo vierais, y yo lo he mostrado. Y bueno, esta es la manera más simple de hacerlo básico con un fichero. Si queréis vosotros explorar los otros métodos, las otras sobrecargas que trae la clase file, que viene por defecto con el framework, el del namespace system.io, que está ahí arriba, pues que en inglés es input, output, entrada, salida. Pues hay un montón de métodos que podéis probar, testear. Os dejaré como siempre enlaces a la MSDN de Microsoft, donde vendrá información más completa. Y bueno, esto como primera manera de crear y borrar ficheros. Voy a enseñaros otra manera, que es con un elemento que utilizo yo, que además de crear el fichero, pues en este caso lo vamos a rellenar con algún dato. Va a ser el típico bucle que rellene datos, pero para que veáis cómo se puede escribir. Y bueno, es el string waiter y el string reader, ¿vale? Primero voy a explicaros cómo escribir un ficherito, un txt también, con txt de un fichero de texto plano, pero que además de crear el fichero, en este caso le voy a poner prueba 2. Pues además de crear el fichero, pues vamos a meter algún contenido, aunque sea mínimo. Y esto pues es lo de siempre. Veis ahí las sobrecargas que trae hasta 8. Nosotros estamos usando esa segunda, que es para crear el fichero en un path, en una ruta del disco. Y ahora, además de crear el ficherito, pues vamos a meterle algún contenido. Nos creamos aquí mismamente un for, el típico for de in igual a 0 hasta una cantidad que vamos a poner
100 líneas. Vamos a meter 100 líneas al fichero y le vamos a poner que en cada línea escriba, esto es con SW, bueno, SW porque es el nombre que le hemos puesto al objeto, y el método WriteLine. Y en cada línea trae multitud de métodos este objeto, pero vamos a usar de momento el WriteLine. Esto en cada línea te va a escribir pues esa cadena de texto que le vamos a poner ahí, que es la línea más el valor de la variable y concatenada y pasada a string. Y muy importante, después de llenar el fichero, siempre hacer un sw.close, llamar al método close y al dispose. El close, digamos, que te dice que ya hemos acabado de trabajar con el string writer, y el dispose pues libera los recursos que, si por algún motivo se hubiera quedado algún recurso pendiente de liberar de este objeto, pues con esto se fuerza su liberación. Las llamadas a dispose yo normalmente las suelo poner dentro de los bloques finally. No sé si recordáis las excepciones. Bueno, ahí veis que ha escrito las 100 líneas. No sé si recordáis del capítulo de las excepciones, que era try catch finally. Pues el finally es un código que se ejecuta siempre, pues el dispose lo suelo poner siempre ahí, de los objetos que me interesan. Como veis, estoy añadiendo ahí ahora, a la hora de crear el string writer true, y esto es para que agregue contenido en el caso de que el fichero exista. Yo ya me sé las sobrecargas que tiene el framework y sé que añadiendo este parámetro, es esta sobrecargas añadiendo este parámetro, pues se fuerza que se añada el contenido, de tal manera que ahora va a tener 100 líneas más las 100 líneas de la segunda vez que se ha ejecutado. Vais a ver ahí que hemos metido 100 líneas y la segunda vez pues ha añadido el contenido. Esto es porque en el constructor hemos especificado true. Si no lo hubiéramos especificado, pues no volvería, o sea, no añadiría las líneas. Y ahora voy a enseñar a leer un ficherito. En vez del string writer, el string reader. Y bueno, hay múltiples maneras de hacerlo. Yo os estoy enseñando algunas, las más básicas, los que más utilizo yo. Hay multitud de maneras. Si miráis por internet y en los manuales que hay más maneras de trabajar con ficheros, pero bueno, esta es una de ellas, es bastante sencillita, y bueno, para ir practicando pues creo que no está mal. Y bueno, se instancia exactamente igual que el string writer, lo único que le decimos que ahora en vez de para escribir lo queremos para leer. Vamos a leer mismamente de este fichero, y ahora pues tenemos que ver qué métodos hay disponibles que nos permitan obtener el contenido del fichero. Yo pues sé de antemano que hay un método que se llama pick, que está por aquí, que nos dice que lee la siguiente secuencia devuelve el siguiente carácter disponible que hay en el fichero. Y esto, si lo metemos dentro de un bucle while y le decimos que lo haga mientras sea mayor que 0, pues nos va a recorrer el fichero desde el principio hasta el final, ¿vale? Esta es una de las maneras de leer un fichero y sacar todo su contenido. Y para que veáis que lo cumple, pues lo vamos a mostrar por pantalla con el típico console WriteLine que ya hemos visto en capítulos anteriores. Pues lo vamos a ir mostrando por pantalla, el contenido lo que hay en cada línea. Uno de los métodos que tiene el string reader es un readline. Vamos a utilizar este método. Trae más, como readblock asíncrono, bastante. Si queréis ir probando y practicar, bueno, yo os estoy dando unas nociones básicas para que veáis lo que tiene el objeto, pero luego hay multitud de llamadas y métodos más, pero simplemente para que conozcáis las que tiene. Y bueno, como antes, cerramos el string reader, y le estoy poniendo ahí reader en vez de sr. Bueno, sr.close, y luego después de close el dispose, para liberar todos los recursos, por el caso que se hubiera quedado alguno pendiente. Esto ya digo que viene bien para el caso que, sobre todo con conexiones a base de datos, evitar que se nos queden conexiones abiertas, para ese tipo de cosas. Vamos a forzar el que se quede esperando en pantalla con el console readline, y después de console readline, o antes, bueno, como queramos, pues hacemos el dispose del objeto porque ya no lo vamos a usar más, con lo cual liberamos la memoria.
que esté pendiente. Y nada, poco más. Vamos a ver ahora cómo por pantalla deben salir todas las líneas del fichero en el console WriteLine. Y poco más. En el siguiente capítulo va a ser el último de este, no de este curso, sino de con aplicaciones de consola, y voy a complicar la historia un poco más y voy a hacer un keylogger casero, ¿vale? Sabéis todo lo que es un keylogger, ¿no? Se utiliza para coger contraseñas bueno, básicamente lo que hace es escribir en un fichero de texto sí, básicamente es escribir en un fichero de texto y luego mandarlo por email o por FTP o bueno, lo que sea. Vamos a hacer uno casero para que veáis que aunque las aplicaciones de consola no se usan mucho, pues sí tienen su potencia. En ningún momento va a ser algo profesional, va a ser algo aquí rapidito de hacer, pero bueno, para que veáis que se pueden utilizar para múltiples cosas. Eso en el siguiente capítulo, que será como os digo, el del keylogger. Y ya más adelante empezaremos a ver los primeros controles de las aplicaciones web para que vayáis practicando. Así que nada, chicos, bye bye, nos vemos en siguientes vídeos.